Visiones y revisiones. Bienvenidos a Visiones y Revisiones, una mirada al desarrollo de las artes en México. Yo soy Gabriela Ramírez y en esta emisión vamos a hablar sobre lo más significativo de la danza en nuestro país. La danza, afortunadamente, como yo diría que como en todo el mundo, la danza ha avanzado muchísimo. Antes había pocas escuelas, poco interés, sobre todo muchos prejuicios para que hubiera danza, o los bailarines, los papás, las mamás, unas que sí querían que una niña fuera pronto la Giselle y el Sílfides y todos, y muchos padres no, porque decían, ¿y no, de qué van a vivir? ¿De qué van? No es carrera. En los 80, justamente con una organización que se llamó FONAPAS, comenzó el florecimiento de este arte. Yo podría decir que el Premio Nacional de Danza INBA Guam pues fue una de las herramientas para en un concurso poder año a año encontrar a las figuras que en este momento pues son los que dictan cátedra acerca de lo que es la creación de danza contemporánea. Fue así cuando los artistas tuvieron más de 50 o 75 funciones anuales que pudieron desarrollarse como pequeñas agrupaciones, en especial para la danza. La danza se ha diversificado y esto es muy importante para la salud de la expresión artística actual. Cuando nosotros surgimos hace 20 años, el panorama dancístico era muchísimo más tradicional y daba poca cabida a propuestas como la que en ese momento nosotros teníamos, más experimentales, o a propuestas que intentaban buscar en la danza formas distintas de expresión. Jorge Domínguez, en 1994, cuando es coordinador nacional de danza, pues aglutina este quehacer en la Red Nacional de Festivales de Danza. Estos paquetes, ¿no es cierto?, que tenían que presentarse no solamente en el Distrito Federal, que eran casi 81 foros en ese entonces, estoy hablando del 76 al 82, también tuvo manifestaciones en todos los estados. Creo que la descentralización fue importante. En eso, pues Guillermina Bravo tuvo la visión de irse a Querétaro y así se fueron multiplicando en distintos estados. Para nosotros fue dura la inserción en el campo dancístico nacional. Todo el tiempo nos enfrentábamos a la pregunta de que ¿por qué hacen eso? Eso que hacen no es danza, eso es más bien teatro. Entonces todavía las fronteras disciplinarias estaban demasiado marcadas y se defendían con mucha pasión, ¿no? Esto es danza, esto es teatro, esto es música. En ese sentido, en estos 20 años, esas fronteras se han diluido. En las 2 últimas décadas en la danza contemporánea se vive una auténtica efervescencia de grupos y propuestas innovadoras. Otra señal alentadora la dan los bailarines mexicanos de danza clásica que triunfan en el mundo. Entre ellos destaca Elisa Carrillo, primera bailarina del ballet de la Ópera de Berlín. La danza en México ha cambiado por completo, como el mundo entero ha cambiado en los últimos 20 años. Y lo que ha pasado en el panorama de la danza mexicana es, por un lado, que se ha internacionalizado muchísimo, por otro lado, que las producciones han variado en términos de cómo están organizadas, en términos de la problemática también que los coreógrafos nos preocupa, de los temas que estamos interesados en tratar. Y creo que el movimiento de la danza en México ha alcanzado un nivel muy alto, ¿no? Ha alcanzado un nivel también en términos de públicos, en términos de propuestas. Y lo que es lindo de la danza mexicana es que hay una gran variedad.
Hay como, el panorama es un panorama muy amplio. Hemos visto la formación de muchas compañías, de muchos grupos independientes que se han establecido de manera increíble y que han marcado un territorio de calidades producidas en México, en Sudamérica, en Europa, en Oriente, y me he dado cuenta que la danza mexicana está en un muy buen punto. O sea, me parece que ha habido grupos independientes, como te decía, proyectos independientes, proyectos que últimamente están marcando tendencia con la interdisciplina, y entonces, bueno, tenemos que seguir apostándole a eso. Sobre todo la tendencia a ir incorporando nuevas disciplinas en la danza contemporánea, hacerlo multidisciplinar. Ha cambiado, evolucionado, pero no es opuesto blanco-negro, ¿no? Sino se ha venido enriqueciendo de lo que era antes, por ejemplo, ballet clásico, después ballet neoclásico, danza moderna, ahora danza contemporánea. Entonces, se fueron tomando todas las bases de las primeras técnicas como el ballet clásico para llegar hasta lo que hoy conocemos como danza contemporánea. Yo lo veo todo de una manera positiva, ¿no? También por parte de las instituciones y del gobierno ha habido más apoyo en el sentido de traer y llevar cosas, ¿no? Ahora hay más bailarines que se van al extranjero, hay más niños que empiezan a estudiar en otras escuelas también, no solo del país, sino fuera. Entonces yo creo que ha sido algo positivo. Aunque yo no esté viviendo aquí en el país desde hace muchos años, trato de estar al tanto de lo que sucede y bueno, no es lo mismo estar aquí y ver día a día los cambios, ¿no? Ha adquirido más técnica, más exponentes, hay más interés de parte del público, hay más apoyos, hay más visibilidad, hay más espacios. Entonces creo que vamos por excelente camino. Pues ahí vamos, pero luchando por siempre, porque hay algo más que vencer, hay algo más que lograr. Y a mí me gustaría que este país fuera exportador de grandes bailarines. Ya los hay, pero todavía necesitamos un poquito más de sensibilidad y de humildad. En todo el mundo la danza y las artes es algo muy importante para la cultura de los países. O sea, se vuelve el estilo de vida de las personas en otros países. Entonces yo creo que eso sería muy importante, que poco a poco se pueda lograr algo así también en México, ¿no? Que la gente empiece a apreciar, que la gente empiece a disfrutar lo que son las artes. O sea, hacer que el nombre de México sea conocido en todo el mundo, no solo por su danza folclórica o por sus bellas playas, o ¿no? por su sol, o por la comida, por muchas de esas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente en el mundo sepa que en el país también hay danza clásica, hay danza contemporánea. Entonces yo creo que es importante que, bueno, que se sepa mucho acá lo que está haciendo la gente en el extranjero, pero también que en el país siga habiendo mucho interés ¿no? porque la cultura y la danza en especial se enriquezca.